Hay una doctrina que es constante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es la retribución para los que persiguen el pueblo de Dios. Una cosa que Dios toma muy en serio y le provoca actuar, simpatizando con su pueblo amado. Hemos visto cómo lo hizo con los amalecitas, al oponer a Israel recién salido de Egipto. El antisemitismo siempre ha existido, pero ahora, en los últimos días, se aumentará. En un futuro, y puede ser que no sea lejano, Dios actuará sobre todos los que son enemigos de Dios, porque se han hecho enemigos de su pueblo. En 2 de Tesalonicenses 1, versículo 4 hasta 10, hay que ver que nota que a la iglesia la corresponde soportar la persecución, dejando la retribución en las manos de Dios. Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:4. Tanto, dice Pablo, que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, los tesalonicenses, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ocurrirá a la venida de Cristo esta retribución. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11, hallamos estas palabras. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces, en Apocalipsis 20 vemos el juicio final. Y vi tronos, versículo 4, Apocalipsis 20. Tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los capacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 hasta 10, está una promesa que en verdad es una profecía de Moisés, que en verdad era un gran profeta. Y está hablando allí de una conversión nacional de Israel. Leeré las palabras de los grandes comentaristas Jameson, Fawcett y Brown, que en su comentario dijeron: el pueblo judío muchas veces ha vuelto a este capítulo, Deuteronomio 30, versículo 8 y 10 hasta 10, creyendo que el día vendrá cuando Dios tendrá pena por su condición triste y le restaurará desde las partes más lejanas que hay debajo del cielo. No lo considera cumplida la promesa al volver un remanente de su raza bajo Nehemías y Esdras. La preciosa promesa donde el rito inicial del judaísmo tendrá su cumplimiento espiritual debe ser comparado, y hablan de Isaías 52:1, donde no oiremos en el momento. El tiempo viene cuando todo Israel será salvo, más allá de su eterno símbolo símbolo nacional, y será convertido a una fe verdadera en Cristo, como su Mesías y Salvador. Dice estos versículos, Deuteronomio 38, 9 y 10, y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar
en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo vuestra alma. Bueno, en Romanos 11, 24 y 26, Pablo nos asegura, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, repito, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, ¿cuántas más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y luego todo Israel será salvo. No debemos pensar que todos los judíos de todas las épocas sean salvos, sino la nación que existe durante el tiempo del anticristo, al punto de ser aniquilado, clamará a su verdadero Salvador Jesucristo. Antes de esto, Zacarías habla de 2/3 partes que sí serán eliminadas, pero la última tercera parte será purificada y salva. Esta parte también entrará en el milenio del reinado de Jesús. Bueno, os saludo a todos los que están escuchando. Muy buenas tardes. Y vamos a recordar lo que siempre tenemos que recordar cuando entramos. Yo me recuerdo a mí mismo de estar pendiente de 2 cosas. De que vamos a desarrollar un concepto de Dios en la Biblia. Y vamos a poder captarlo. Este concepto de Dios que es necesario tener. El concepto bíblico, nada extra bíblico, nada que sea afuera de la Biblia. Nosotros tenemos que formar nuestro concepto de Dios 100% de la palabra escrita, porque allí es donde Dios ha prometido revelarse, darnos toda la revelación que Él tiene para nosotros en estos días, la revelación de nuestro Dios, cómo es. Y esto nos enriquece nuestra relación con Él, conociéndole bíblicamente. Bien, también, ¿qué hacemos? Siempre queremos aprender de los caminos de Dios, que son tan diferentes que los caminos del hombre. Cuando el hombre cayó, él empezaba a torcer los caminos de Dios, sea las maneras en que Dios actúe. Porque en Adán, en el principio, cuando fue creado, andaba en los caminos de Jehová. Pero el hombre al caer ha empezado de vivir de otra manera, una manera pervertida, y los caminos del hombre se cambió también. Y para aprender de nuevo los caminos de Dios tenemos que ir a la Escritura, que nos enseña estos caminos. Hemos aprendido ya los caminos del mundo, y los discípulos tenían problemas cuando Cristo hacía ciertas cosas.
no entendían por qué. ¿Por qué? Porque ellos tampoco entendían los caminos de Dios. Tenían que aprender esos caminos, y nosotros también. Bien, queremos hoy aprovechar espiritualmente un estudio que satisface nuestro interior y nos ayuda a poner la confianza solamente en Dios. El estudio bíblico debe aumentar nuestra fe en Dios. La Biblia tiene ese propósito. No es tanto para informarnos, aunque nos informa de muchas cosas, pero no debemos captarlo solamente con nuestra mente, intelectualmente, sino debemos captarlo espiritualmente, que penetra la palabra hasta nuestro corazón y nos transforma. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que predicamos la palabra de Dios, debemos estar transformados en su misma imagen. Bien, no queremos tampoco que este estudio sea solamente emocional. Queremos, como he dicho, y que es muy necesario entender, ser edificados espiritualmente. Y recordarnos que el estudio es para que tengamos fe en Dios, más allá del entendimiento. Bueno, vamos entonces a entrar, aunque ya he hecho algunos comentarios que eran una repetición de lo que hemos estudiado la vez pasada. Vamos adelante en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 11. Lo voy a leer. Dice Moisés, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Muy buenas noticias aquí. Este se corresponde con lo que Cristo ha dicho en el Nuevo Testamento sobre sus mandamientos, sobre la carga que tenemos nosotros que llevar, que es ligera, dice Jesús. Un mandamiento imposible para el ser no recreado. Eso sí, Moisés está hablando de algo que los judíos deben hallar fácil, pero la persona que no es nacido de nuevo lo hallará imposible cumplir con los mandamientos de Dios. Imposible para el ser no nacido de nuevo, pero ligero y provechoso para todo el ser que sí es nacido de nuevo. Quiero que veamos, lo puedes apuntar, es un versículo muy importante y muy consolador. En Mateo capítulo 11, al final del capítulo, donde dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ves? Y como sigue diciendo aquí, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para el creyente, para la persona que ha nacido de nuevo, no haya que los mandamientos de Dios sean dificultosos. Vamos a ver primero de Juan capítulo 5 y versículo 3. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos para el creyente. Fíjate cómo el apóstol a los gentiles, ya sabemos que Pablo fue este apóstol a los gentiles, nos mete en la promesa por medio del Evangelio. Lo que quiero decir hallaremos en Romanos capítulo 10. Ahora
Romanos capítulo 10 y versículos 6 hasta 8. Dice el apóstol, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, haciendo una obra muy difícil. ¿Ves? Pablo está diciendo, no de esta manera. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo? El Evangelio no es así, dificultoso. Versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora iremos al versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creere no será avergonzado. Valdrá la pena creer, pues. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, escuche, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es difícil. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo dice que es por medio del Evangelio predicado que requiere creer y confesar que Cristo es el Señor. Puede ser que una persona lo haya difícil, un rendimiento total, eso sí puede ser difícil. Librarnos de nuestro propio ego y de seguir nuestros propios caminos y rendirnos a Jesús. Quizás lo haya una persona difícil, pero no es complicado, es sencillo. Si lo haya difícil será porque no quiere rendirse totalmente de corazón a Cristo para siempre. Y sí es cierto que la naturaleza adámica nunca lo hará, pero no es nada complicado, basada en muchos requisitos que hay que hacer, sino sencillamente por clamar al nombre de Cristo. Y esto el alma, por la obra interior del Espíritu Santo, lo hará para su eterna salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos fácilmente hacer clamar al nombre del Señor para que seamos salvados. Ahora volvemos a Deuteronomio. Deuteronomio, ¿dónde estamos? Capítulo 30 todavía, creo. Y vamos a ver. En versículo 15 ya. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy de vida y el bien, la muerte y el mal. Moisés está tratando cosas de vida y muerte. El Evangelio se trata de cosas de vida y de muerte. No hay otra cosa en todo el mundo que debemos tratar con más seriedad. Cualquier cosa que tiene que ver con nuestra vida en el mundo, o cualquier cosa que pueda mejorar o prolongar, es vida, no tiene comparación con lo que se trata
la palabra de Dios. Cualquier cosa en esta vida que mejora nuestra vida, que prolonga nuestra vida, no tiene comparación con esta vida y muerte de lo que está tratando aquí Moisés. Estamos en cosas mucho más importantes. Mira, este estudio bíblico es importante, no porque yo lo estoy dando, para nada, sino que la materia, la palabra, que lo estamos hablando, este es lo importante. Este es lo que tiene que ver con vida eterna y muerte eterna. Porque yo te mando hoy, versículo 16, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Recuerda, Moisés está hablando a los judíos, a la generación que va a entrar en la tierra prometida. Están justos para entrar. Y les está dando estas instrucciones en el libro de Deuteronomio. Y los dio en los últimos 40 días de su vida. Palabras que deben tener presentes mientras que entren en esa tierra y lo posean. Bien, el gran mandamiento sigue siendo lo mismo en el Nuevo Testamento, que es amar a Dios. Así empezó el versículo. ¿Lo has visto? Mas porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Este es el mandamiento que tenemos en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, sus fuerzas y con toda tu mente. Entregar nuestras vidas para este propósito, amar a Dios, quien nos amó primero, con un amor infinito, con un amor que no tiene igual en la tierra, y por experimentar este amor, un amor que fue demostrado cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Este es amor. Lo hizo por nosotros. Tomó nuestras culpas, nuestros pecados sobre sí y recibió el castigo contra nuestras culpas, contra nuestros pecados. Los recibió sobre sí mismo en un sufrimiento que ni podemos imaginar en la cruz del Calvario. Esta es amor. Y será difícil que ahora nos entreguemos a Él y que le améis. ¿Le amamos? Claro. Queremos una persona que aprecia lo que Cristo ha hecho por él. No lo va a hallar difícil amarle a Él de igual manera como nos amó. Además, cuando Cristo entra en nuestras vidas, entra el amor de Dios. Ese amor es entre nosotros, para que podamos amar a Dios de la misma forma que nos amó a nosotros. Entonces, ahí tenemos este mandamiento por Moisés. El propósito de Dios que Él formó en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un propósito y llevó a cabo desde la creación del hombre. Y es esto. Este es el propósito. Dios hizo una creación para su placer,
que existirá para siempre, para darle placer y gloria. Lo hará por medio de la motivación del amor, en una relación íntima con Él. La misma motivación fue lo que Dios exigió de Israel en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a versículo entonces 17. Yo te mando hoy que ames, dice Moisés, y tenemos el mismo mandamiento en el Nuevo Testamento. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les servieres, yo os protesto hoy, dice versículo 18, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. Bien, apartarse tendrá las consecuencias más graves imaginables. Hay que saber esta realidad del principio espiritual que no puede cambiar. Si las promesas de su bendición y su salvación eterna son verdaderas, también son las consecuencias de la condenación por la desobediencia y negligencia. Algunos solamente tratan al Señor con negligencia. No podemos decir que ellos hacen cosas contra de Él, bueno, que cuando menos no parecen ser muy grandes, pero tienen negligencia. No se metan con la seriedad necesaria, como hemos dicho. Esta es una cosa seria y tenemos que tratarla con seriedad, mucha seriedad, porque es más importante, es cosa de vida y muerte eterna. Y es más importante, repito, que prolongar la vida sobre la tierra o mejorarla. Versículo 18 lo dice claramente, lo hemos leído. Y versículo 19 dice, el cielo y la tierra que permanecen, porque nosotros vamos a apartarnos un día, no vamos a vivir para siempre, generación viene, generación va, dice el hombre sabio Salomón. Las generaciones cambian, ¿verdad? Ya yo estoy ya más bien en una nueva generación, de la generación en que nací, casi. Bueno, muchos, mis padres, mis parientes, aún mis hermanos y hermanas, ya se han ido con el Señor. Y yo me quedo todavía esperando de esa generación, de que yo me aparto del mundo. Y ya ha entrado una nueva generación, ¿verdad? Y la generación viene y la generación va, pero Dios está clamando al cielo y la tierra que ellos den testimonio, porque cuando vayamos el cielo permanece, cuando vayamos la tierra permanece. Así que Dios no llama a la humanidad, sino al cielo y la tierra que permanecen, mientras que las generaciones nacen y mueren, que ellos pueden testificar de la palabra una vez pronunciada por la boca del Señor. Permanece, en otras palabras, la palabra del Señor. Dios conseja con el deseo de su corazón que el hombre elija vivir o perderán su tierra prometida. Este es el asunto de los judíos que están para entrar en esa tierra prometida. Es la cosa más importante por ellos en el momento. La cosa más importante en el mundo, porque es el propósito de Dios que entren allí.
porque es su tierra. Y Él quiere que ellos heredan esta tierra para llevarlo, manejándolo, podemos decir, estando allí, guardando la palabra de Dios para que un día Dios cumple las cosas cruciales que tiene que hacer para la salvación de la humanidad. Este va a tomar lugar y ha tomado ya lugar en Israel. La tierra de Dios, la tierra prometida, por eso es tan importante. No para que ellos lo hereden, sino para que el propósito de Dios se haya hecho allí. Ha escogido un pueblo para que entra y guardan la tierra que es de Dios. Versículo 20, entonces, de Deuteronomio 30. Dice, y este es el último de capítulo 30, capítulo 20. Amando a Jehová tu Dios. Ahí está otra vez. ¿Qué se hace? Se aman. Este es el mandamiento principal, porque es el propósito eterno de Dios sobre todos los demás mandamientos. Si tú amas a Dios de verdad, de corazón, como he dicho, no te va a ser difícil obedecer sus mandamientos, hacer, en otras palabras, lo que Él ha dicho que debemos hacer. Lo harás por amor, lo harás por gusto, lo harás desde tu corazón. Tu corazón se alegrará en hacerlo. Este será el placer de tu vida. Es, como digo, algo que tiene que salir de un corazón recreado, compatible con el corazón de Dios, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Este fue el propósito para Israel, ¿ves? Es la cosa más importante que ellos tienen que cumplir aquí en la tierra. Que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, que les había de dar. Bien, entonces por generaciones Dios había tratado con Israel sobre esta tierra prometida, porque el propósito es, ahora es diferente que nosotros, porque nosotros somos una nación espiritual, nos ha dicho el apóstol Pedro, somos un sacerdocio real, un pueblo, una nación espiritual, pero los israelitas era un pueblo físico y las cosas que tenían que guardar eran cosas físicas, porque Dios estaba formando esta nación. Bueno, el gran propósito era que habitara en esa tierra prometida y que allí naciera el Cristo, que sería el Mesías de los judíos y llegará a ser el Mesías de toda la humanidad, el Cristo. Este es el propósito de Dios. Estamos hablando de las cosas eternas, las cosas que Dios formó en sus pensamientos antes que el mundo existía. Me dirás, ¿cuánto tiempo ha tenido Dios esto en sus pensamientos? Y te contestará, no se puede medir, porque lo que hay en la eternidad no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene fin. La eternidad es sin principio y sin fin, así que Dios siempre ha tenido los mismos
propósitos y los está llevando a cabo hasta ahora. Bien, me gustó este capítulo porque entendiendo que para Israel tiene su sentido físico, nosotros podemos aprovechar porque los principios espirituales quedan para nosotros. La misma cosa de amar a Dios es lo principal, es el mandamiento número 1. Es lo que Dios requiere de nosotros. Nos ha creado para darle placer y es complacido Dios cuando le amamos como Él nos ha amado. Otra vez tenemos la única motivación aceptable para Dios, que es no la responsabilidad, no vais a decir esto, no es el deber, no estamos hablando de deberes, ni la seriedad de las consecuencias. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un amor recibido de Dios. No hay amor más grande que el hombre puede mismo, aunque déjeme decirlo de esta manera, el amor más grande que el hombre puede producir no es como este amor, porque este amor procede del cielo, es el amor de Dios. Y nosotros recibimos este amor por medio del Espíritu Santo cuando nos convertimos a Él. Este amor habita entonces en nosotros para que podamos amar a Dios de esa manera. Es más que el hombre puede producir ni vivir tal amor, sin un amor celestial que es del Padre Celestial. Capítulo 31. Vamos entrando ahora en capítulo 31. Y vamos a leer, ¿verdad? Los primeros, vamos a ver, 2 versículos. Sí, vamos a leer los primeros 2 versículos. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Recuerda cómo es la historia, ¿verdad? La historia de Deuteronomio, digo, de que Moisés está hablando a toda esta generación, y son millones de personas que van a entrar en la tierra prometida. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. No soy capaz ya físicamente de guiarles, está diciendo, conducirles. Además, no solamente no puedo por físicamente conduciros a la tierra prometida, hacerles entrar físicamente, además de esto, Jehová me ha dicho no pasarás este Jordán. Esta es la segunda razón que Moisés tiene que dejar las riendas ya a otra persona. Dios le prohibió entrar porque le desobedeció. Y con la primera generación él tiene que morir antes de entrar en la tierra prometida. No debemos pensar de que por no entrar en la tierra prometida, que una persona era condenado. Moisés no era condenado. Era un fiel siervo de Dios. Sí desobedeció. Pero uno es salvo por la gracia, no por obedecer o desobedecer. La gracia no tiene que ver con hacer o deshacer. La gracia tiene que ver con el Evangelio. Moisés era bien salvo. Podemos comprobarlo. A lo mejor vamos a hablar en un minuto sobre esto. Pero Moisés murió sin entrar en la tierra prometida como la primera generación. No debemos pensar que toda esta generación fue condenada.
No, todavía era el pueblo de Dios. La recompensa, o sea, las consecuencias, era que no pudieron entrar en la tierra prometida. Estas fueron las consecuencias, no el infierno. Bueno, estableciendo Moisés estas leyes y estos principios, empiece a realizar el cambio que ocurrirá cuando él no está. Primeramente anuncia su edad avanzada de 120 años. Su vida se dividió en tres partes iguales de 40 años cada uno. Estaba 40 años en el palacio de Faraón, como hijo adoptado de la princesa, experimentando todas las riquezas de Egipto. Los siguientes 40 años vivió en un desierto, donde Dios le estaba entrenando para que pudiera librar a su pueblo y dirigirlo. Dios tiene que preparar a cada siervo, y lo está haciendo en tu vida, hermano mío y hermana mía. Dios te está entrenando. Moisés duró 40 años. Cuando yo pensaba en eso, cuando yo era ministro joven, pensaba, oye, ¿cuánto tiempo de preparación para el ministerio? Hoy en día los jóvenes van a una escuela bíblica y salen en 4 años. Si quieren entrar en un seminario, pueden estudiar unos 3 años más, ¿verdad? Quizás 7 años de preparación. Pero Moisés fue preparado durante 40 años en la escuela del Espíritu Santo, que era un desierto. Y yo digo, hermano, cada uno de nosotros entraremos, si somos hermanos, si somos disciplinados por el Señor, entraremos en la escuela del Espíritu Santo. Y cada joven que piense que será que aprenderá suficiente para entrar en el ministerio en 7 años está equivocado. 40 años en la escuela del Espíritu Santo. En una escuela bíblica tú puedes estar preparándose en cuanto de tu conocimiento de la palabra de Dios, pero esta no será suficiente. Dios te pondrá en su escuela. Mi padre siempre decía que su escuela estaba en un bosque cerca de su casa, donde estaba una piedra en la cual él se sentaría y se arrodillaba para orar a un lado de esa piedra. Esta fue su escuela bíblica. No vayas a creer, no estoy en contra. Para algunas personas es muy bueno si Dios te guía ir a una escuela bíblica. Y si Dios te guía a seguir adelante en un seminario. No estoy nada en contra de esto, pero estoy en contra de un engaño que tú piensas que esto será suficiente para que puedas servir al Señor como se debe. No, 40 años. ¿Y sabe lo que pienso ahora? Después de estar en ese ministerio ya, no me acuerdo cuántos años, en el momento, no puedo decir 50 y pico años, tuviera que calcularlos, ¿verdad? Los años, pero bueno, muchos años. Pero ¿sabe qué? Ya me parece que 40 años de preparación es poco. Es poco. Es poca preparación para las cosas eternas de Dios. Pues Moisés estaba 40 años entrenándose para que pudiera librar a su pueblo y dirigirlo. Estos 40 años terminaron. Escucha, otra cosa necesitaba Moisés. No solamente los 40 años de prueba en el desierto, terminaron con la gran experiencia con la zarza que ardía
que era también necesaria junto con estos 40 años de prueba. Tenía que tener una experiencia viva con el mismo Señor. Jesucristo era este Señor que Moisés encontraba en la zarza que ardía. Los últimos 40 años ya estaban terminando, cumpliendo su carrera al dirigir el pueblo a la tierra prometida. Cumplió su carrera. Además que ya por sus años avanzados no le permite seguir siendo su líder, Moisés también se sujeta a la palabra de Dios diciéndole que no entrará en la tierra prometida. Pero quisiera apuntar algo más, que habiendo venido él, que cumplió con todos los símbolos y las sombras de la ley habladas por Moisés, cuando vino el Mesías, cumpliendo también una profecía de Moisés, y estableció el Nuevo Testamento de la gracia. ¿Sabes qué, hermano? Moisés sí pudo entrar en la tierra prometida cuando estaba Jesús andando sobre esta tierra y se encontró con el Señor en el monte de la transfiguración. Moisés últimamente sí entró. Ya había estado en el cielo mucho tiempo, pero viviendo en el cielo, Dios le permitió bajar a la tierra para tener esa visita con el Mesías cuando entró. Así que, bueno, no perdió por completo la tierra prometida. Vamos adelante, es una buena cosa, ¿verdad? Como Dios se trata con nosotros, el fin del Señor es hermoso. Como Dios termina las historias, es muy hermoso saber. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Aquí va a haber un cambio y van a ver a Dios mover de una manera que no habían experimentado ni en Egipto ni en el desierto. Vamos a ver, Josué será el líder. Será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Son tremendas estas partes aquí de este capítulo, de este libro. Bien, no hay una desventaja, porque cualquier persona sea ausente, en este caso Moisés. Si el Señor estará con ellos, eso es más que suficiente. Él rellena todo hueco en la vida. Hermano, hermana, tú que has perdido un ser querido, sépalo. Esta verdad, el Señor es suficiente. Él rellenará el hueco en tu corazón. Él es más que suficiente, digo. Ese es un principio que debemos establecer firmemente en el corazón. Ningún hombre es indispensable. Israel pueda seguir adelante y conquistar la tierra, derrumbando gigantes y venciendo a enemigos más fuertes que ellos, porque su Dios estará con ellos. Bueno, con esas buenas noticias vamos a terminar el programa de hoy y vamos a continuar muy pronto y no pasará mucho tiempo y terminaremos por completo el Pentateuco. Y vamos a otro tema que yo sospecho será el estudio del libro de Jeremías. ¿Qué os parece? Vamos a ver, no sabemos todavía, pero me imagino que sí. Bueno, que siga entonces escuchando, que sigas estudiando la palabra de Dios personalmente, pero júntate también
en estudios que te ofrece para poder entender y crecer en las cosas de Dios. Tienes que conocer el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy necesario y el Señor quiere. Estamos aquí con este propósito porque Dios nos está diciendo que lo debemos hacer. Ofrecer estudios para el pueblo de Dios. Y tú aprovecharás si entras en esos estudios. Bueno, con esas palabras termino y os pido la bendición de Dios sobre vosotros, cada hermano mío, hermana mía, en la fe cristiana. Que Dios os bendiga grandemente.